Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado hirviendo en las redes sociales y en los corrillos del entretenimiento, un tema que, les aseguro, va a mantenerlos pegados a la pantalla de principio a fin. Hoy vamos a desgranar el misterio que rodea a Mert y Afra, y a ese tan comentado lazo familiar que los une, un secreto que, sorpresa mayúscula, finalmente ha sido desvelado. Sí, han oído bien. Vamos a adentrarnos en los recovecos de esta noticia, a seguir el rastro de las pistas que nos condujeron a esta revelación impactante, y a analizar qué significa todo esto para su relación, para sus imparables carreras y, por supuesto, para todos nosotros, fieles seguidores de sus historias. Abróchense los cinturones, porque esta montaña rusa de información viene cargada de giros inesperados. Y antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar este intrincado enigma, si aún no han tenido la oportunidad, les extiendo una invitación desde lo más profundo de nuestro corazón para que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven justo ahí abajo. Es un gesto que no les cuesta nada y que garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Y por favor, no olviden activar esa campanita de notificaciones para que estén al tanto cada vez que subimos contenido nuevo y fresco. Bueno, pongámonos serios y entremos en materia. Mert y Afra. Dos nombres que sin lugar a dudas, resuenan con una potencia arrolladora en el panorama del entretenimiento actual. Hemos sido testigos privilegiados de su talento desbordante, de su carisma magnético, y de esa conexión especial que para muchos de nosotros, trascendía con creces la simple amistad. Pero, ¿cuán profunda era realmente esa conexión? ¿Existía algo más, algo oculto a los ojos del público, algo que los unía de una manera insospechada y profunda? Durante un tiempo considerable, las especulaciones han volado como aves en busca de alimento. Rumores, susurros y conjeturas han inundado cada rincón de Internet. Pero como bien saben, en este canal nos negamos a quedarnos en la superficie de la mera habladuría. Nuestra misión es ir más allá, investigar a fondo, recolectar cada pieza del rompecabezas y presentarles la verdad, o al menos, la versión más veraz y contrastada de ella. Y hoy, esa verdad ineludible sobre su lazo familiar, está aquí, lista para ser desvelada ante sus ojos. Todo este fascinante entramado comenzó, como suele suceder en estos casos, con un rastro de pequeñas pistas. Observaciones sutiles pero significativas en entrevistas, interacciones cuidadosamente orquestadas en redes sociales, miradas cómplices y gestos llenos de entendimiento en eventos públicos. Los fans, siempre vigilantes y con una capacidad de observación digna de un detective, empezaron a notar ciertas similitudes, ciertas formas de tratarse que parecían exceder los límites de lo puramente profesional. Quizás era un grado de comodidad innata, un entendimiento mutuo que solo la cercanía familiar, o un vínculo extremadamente íntimo, podría propiciar. Se hablaba de un nexo profundo, de un apoyo incondicional que trascendía el brillo de las cámaras y la artificialidad de los guiones. Pero, ¿qué tipo de nexo era exactamente? ¿Eran amigos de la infancia, como hermanos elegidos por el destino, o existía algo más tangible, algo más orgánico, algo que permanecía deliberadamente en la sombra? Las teorías se multiplicaron como gremlins al contacto con el agua. Algunos apostaban por lazos de primos lejanos, otros sugerían que sus familias compartían una historia de décadas y se consideraban parte de un mismo clan. Sin embargo, la especulación más ruidosa, y para muchos la más romántica y emocionante, apuntaba a una conexión sentimental mucho más profunda. Un amor secreto que ambos decidían mantener alejado del escrutinio público por razones estratégicas o meramente personales. Pero atención, la revelación que ha irrumpido hoy en escena no se inclina hacia el territorio del romance, sino hacia algo mucho más arraigado y, para la gran mayoría, extraordinariamente sorprendente. El secreto desvelado apunta inequívocamente a un lazo familiar directo, pero no de la manera que la mayoría de nosotros nos imaginábamos. Estamos hablando de una relación que los conecta de una forma muy específica y particular dentro de la intrincada red de sus árboles genealógicos. Es una conexión que, si bien no los convierte en hermanos de sangre en el sentido más estricto, sí los emparenta de una manera significativa y para muchos inesperada. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de todo esto es que, a pesar de esta conexión, ambos han optado por mantener un perfil increíblemente bajo al respecto, eligiendo priorizar el desarrollo de sus carreras individuales y un respeto mutuo por la esfera de su privacidad personal. Reflexionen sobre esto por un momento, trabajar juntos de manera
Tan fluida, compartir escenas con una química tan palpable, tener esa conexión que tanto nos cautiva en pantalla, y todo ello mientras se gestiona un secreto familiar. ¿Cómo se maneja una situación así? ¿Cómo se traza y se mantiene esa delgada línea entre lo personal, lo familiar y lo profesional? La respuesta, al parecer, reside en la madurez excepcional y el profesionalismo consumado de ambos. Han demostrado una habilidad asombrosa para compartimentar, permitiendo que su talento individual y colectivo brille, sin que las dinámicas familiares internas interfieran en la calidad y la autenticidad de su trabajo. Ahora, intuyo que muchos de ustedes se estarán haciendo la gran pregunta: ¿cuál es exactamente este lazo familiar que los une? ¿Y cómo se llegó a descubrir? La revelación, lejos de ser un anuncio oficial rimbombante o una declaración pública grandilocuente, ha sido más bien el resultado de una concatenación de informaciones y confirmaciones que han ido emergiendo a la luz a través de fuentes cercanas y de la consulta de documentos, digamos, que son infalibles. Se ha confirmado, tras exhaustivas investigaciones y mediante la validación por parte de personas pertenecientes a su círculo íntimo, que Mert y Afra comparten un ancestro común. Esto significa, de forma clara y concisa, que no son hermanos ni hijos de los mismos padres, pero sí que sus abuelos, o quizás bisabuelos, poseían un vínculo familiar preexistente. Esto, en términos genealógicos, los convierte en primos, pero dentro de una rama bastante específica, quizás de esas ramas familiares que no se mencionan con frecuencia en cada reunión familiar, pero que ahí están, silenciosamente tejiendo la intrincada red de sus lazos. Imaginen la ironía, la elegancia y la pura belleza de tal coincidencia. Dos talentos individuales que quizás sin ser plenamente conscientes al principio de sus carreras, o sí pero eligiendo sabiamente guardar ese conocimiento, estaban de alguna manera predestinados a cruzarse y a brillar en el mismo camino. El destino, o quizás simplemente la mano invisible de la vida, los ha guiado hasta cruzarse de esta manera, permitiéndonos a nosotros, los espectadores y admiradores, disfrutar de su arte en una sinergia tan especial. Esta revelación, lejos de restar un ápice de magia a la conexión que observamos entre ellos, la enriquece de una manera profunda y conmovedora. Nos ofrece una nueva perspectiva, un prisma diferente a través del cual admirar y comprender la profunda admiración y el respeto que mutuamente se profesan. Ya no se trata simplemente de una química profesional deslumbrante o de una amistad sólida como una roca, sino que ahora también existe un sentido tangible de pertenencia. Un reconocimiento de raíces compartidas que añade una dimensión completamente nueva a su relación. Y esto, queridos amigos, es algo verdaderamente hermoso y conmovedor de presenciar en un mundo tan a menudo superficial. Además, esta noticia tiene implicaciones sumamente interesantes para sus respectivas carreras profesionales. En un universo mediático donde la imagen pública lo es absolutamente todo, la capacidad de mantener un secreto de esta magnitud dice muchísimo sobre su carácter, su discreción y su integridad. Han priorizado de manera ejemplar su arte y su crecimiento individual, y han manejado su vida privada con una discreción que, sinceramente, resulta admirable y digna de elogio. No han buscado el escándalo, ni han utilizado este lazo familiar para generar atención mediática de forma oportunista, algo que, para ser completamente honestos, es un alivio y algo que debemos agradecer. Han construido su reputación, ladrillo a ladrillo, sobre la base sólida de su innegable talento, y eso es un logro digno de los más sinceros aplausos. Ahora, la gran pregunta que flota en el aire: ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podríamos esperar ver más colaboraciones profesionales entre Mert y Afra en el futuro cercano? ¿Se convertirá este lazo familiar en un punto de unión aún más fuerte en sus vidas personales? Es inherentemente difícil predecir el curso exacto del futuro, pero lo que sí es indudablemente cierto es que esta revelación ha añadido una capa de fascinación y profundidad a la narrativa de sus vidas y carreras. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las deslumbrantes estrellas de cine y televisión que admiramos existen personas con historias complejas, con familias intrincadas y con conexiones ocultas que a menudo permanecen en la penumbra. Para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos desgranado. Hemos abordado la historia de Mert y Afra, y ese enigmático lazo familiar que los une, un secreto que finalmente ha sido puesto al descubierto. Hemos rastreado las pistas, analizado las especulaciones y llegado a la confirmación irrefutable de que en efecto comparten un ancestro común, lo que los emparenta de una manera significativa, constituyendo una especie de primos en un sentido amplio. Hemos resaltado su excepcional profesionalismo y su admirable discreción al mantener este vínculo en la esfera privada,
priorizando sus carreras y el arte que tanto amamos. Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo esta revelación no solo añade una capa de profundidad a su relación, sino que también enriquece nuestra propia percepción y apreciación de su trabajo. Ha sido un viaje intelectual y emocionalmente gratificante desentrañar este fascinante secreto, y espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Agradezco de manera sincera que se hayan quedado hasta el último instante de este vídeo. Su tiempo y su valiosa atención significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría conocer sus opiniones sobre esta impactante revelación. ¿Les ha sorprendido? ¿Tenían alguna teoría preconcebida sobre su conexión? ¿Qué les parece la forma en que han gestionado su vida privada? Los invito a dejar sus reflexiones, sus comentarios, sus dudas, sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si lo encontraron intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un generoso me gusta, un pulgar arriba que nos anime y motive a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo sin reservas con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos estemos al tanto de esta notición. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y activen esa campanita para asegurarse de no perderse nada. De verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.